Vamos a hablar de la motilidad digestiva. Esto es fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Las bases morfológicas son la presencia de músculo estriado esquelético en boca, faringe y tercio superior y medio del esófago y en el esfínter anal externo. El músculo estriado esquelético de la boca explica los procesos de masticación y la primera fase de la deglución o fase oral. El músculo estriado esquelético de la faringe explica la segunda fase de la deglución o fase faringea, y los del tercio superior y medio del esófago explican parte de la tercera fase de la deglución, que es el peristaltismo esofágico. Con respecto al esfínter anal externo, explica cómo se pueden retener voluntariamente, cómo uno puede controlar los esfínteres y retener voluntariamente la materia fecal. Ahora, está bien, tenemos músculo estriado esquelético, digamos, en los límites, tanto oral como anal. Pero después en el resto, desde el tercio medio del esófago hasta la porción superior del conducto anal, el músculo es liso. Lo vamos a tener en la muscular y mucosae, que aparece desde el esófago, y en la muscular externa de los tercios medio e inferior del esófago, del estómago, del intestino delgado y grueso, y también en el esfínter anal interno. Recuerden que en el esófago y en los intestinos tiene dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, mientras que en el estómago tiene tres: oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Bueno, este músculo liso es responsable, participa también del peristaltismo esofágico, participa de la motilidad gástrica, que comprende los movimientos, la relajación receptiva del estómago, los movimientos de mezcla y el vaciamiento gástrico, la motilidad del intestino delgado, que comprende movimientos propulsivos como el peristaltismo y movimientos de mezcla, como las segmentaciones, y la motilidad del intestino grueso, que comprende movimientos propulsivos como el peristaltismo y los movimientos de masa, y movimientos de mezcla como las austraciones. Todo esto depende de músculos lisos. Bueno, con respecto al músculo liso gastrointestinal, cada una de las fibras del músculo liso del tubo digestivo mide de 200 a 500 micras de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro. Todas ellas se disponen en haces formados por hasta 1000 fibras paralelas. En cada haz, las fibras musculares están conectadas eléctricamente unas a otras mediante un gran número de uniones de hendidura, los nexos o gap junction, que permiten el paso de iones de una célula a otra con escasa resistencia. Permite un acoplamiento eléctrico metabólico entre las células. Por eso las señales eléctricas que inician las contracciones musculares pueden viajar con rapidez de una fibra a otra dentro de cada haz, pero aún más deprisa en sentido longitudinal que en sentido lateral. Además, dado que existen unas pocas conexiones entre las capas longitudinal y circular, la excitación de una de ellas suele estimular también a la otra. Entonces, cada capa muscular actúa como un sincicio. Es el concepto de sincicio funcional. Sincicio en histología, lo habíamos visto en crecimiento y desarrollo, es una célula multinucleada, que llega a ser multinucleada por fusión de varias células uninucleadas, porque si no, la otra forma en la que una célula puede llegar a ser multinucleada es el plasmodio, cuando divide el núcleo, pero no divide el citoplasma, cuando hay cariocinesis sin citocinesis. Sincicio es cuando se fusionan. Bien. Ahora vamos a tener un sincicio morfológico, como el músculo estriado esquelético, donde los mioblastos se fusionaron para formar estructuras multinucleadas, células con múltiples núcleos periféricos, o bien un sincicio funcional, como acá. El músculo liso se divide en dos tipos de músculos: el músculo multiunitario y el músculo unitario. El multiunitario está formado por muchas unidades independientes, no están conectadas por nexo y no actúan como un sincicio, y hay inervación independiente. El unitario está constituido por muchas células interconectadas por uninucleadas, pero interconectadas por nexo, lo que hacen que funcionen como si se tratase de un sincicio, de una sola gran célula multinucleada, y una contracción simultánea. Ese es el músculo liso gastrointestinal. Bueno, ahí lo tenemos. Suponete que acá cortamos una pared en el estómago, en el intestino, lo que fuere, y yo veo en este músculo liso unitario células que, recuerden crecimiento y desarrollo, las células musculares lisas son fusiformes, con núcleo único y central y sin estrías. Eso cada una de las células. Pero están todas conectadas por uniones comunicantes, que son los nexos o uniones gap. Entonces, por ejemplo, una neurona postganglionar del simpático, del parasimpático, o sea, del sistema nervioso autónomo, o la neurona de los plexos mioentéricos de Haber-Bach, que ahora vamos a ver que se encuentran en la submucosa o entre las capas musculares, tienen como varicosidades. No forman uniones de contacto, uniones placas motoras como el esquelético, sino que tienen dilataciones llamadas varicosidades
donde hay muchas vesículas con los neurotransmisores. Entonces, ¿qué hacen? Estas liberan el neurotransmisor que excita a la primera célula. Y después, a través de los nexos, esta célula excita a esta, que excita a esta, que excita a esta. Entonces, estas 4 que están comunicadas por nexo, y también con esta, se pueden contraer simultáneamente como si fuese una sola gran célula de 4 o 5 núcleos. En realidad son 5 células que tienen un núcleo, pero se contraen todas juntas como si fuese una sola gran célula con 5 núcleos. Entonces actúa como un sincicio. A eso se lo llama sincicio funcional. Bueno, con respecto a la actividad eléctrica, el músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares con 2 tipos básicos de ondas eléctricas, que son los potenciales de ondas lentas y los potenciales en espiga. Además, el voltaje del potencial de membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal se puede modificar a distintas medidas. Se puede despolarizar, se puede hiperpolarizar, un hecho que tiene enorme repercusión para el control de la actividad motora del tubo digestivo. ¿Cómo sería esto? Así, mirá. El potencial de reposo del músculo está más o menos entre menos 50 y menos 60 milivoltios. Habitualmente menos 56. Tiene ondas que llaman ondas lentas y tiene un umbral de menos 40. Entonces, entre menos 50, menos 56 y menos 40, las ondas se llaman ondas lentas. ¿Por qué son así? Porque duran, acá te dicen 6, pero puede durar hasta 10 segundos. O sea, 10.000 milisegundos. Un potencial de acción, por ejemplo, de una célula nerviosa te dura 2 milisegundos. En el músculo esquelético, 3 a 5 milisegundos. Acá 10.000 milisegundos. O sea, por eso es lenta, son 10 segundos. Ahora bien, si estas ondas alcanzan el umbral, desencadenan espigas. Las espigas son más cortitas, o sea, no duran tanto, son de más amplitud, y además la base iónica para la descarga, para el desarrollo de la potencial de ondas lentas y del potencial de espiga es diferente. Los potenciales de ondas lentas se producen por bombeo de sodio. En cambio, la espiga se produce por ingreso de calcio y sodio, por canales que llaman canales lentos de calcio-sodio. Pero como ingresa calcio, eso puede provocar contracción. Las ondas lentas no provocan contracción, salvo que alcancen el umbral, desencadenen espigas, y entonces las espigas, por ingreso de calcio, provoquen la contracción. Bueno, ¿quién estimula? Y puede causar despolarización, o sea que la onda de menos 50, el potencial de menos 50, se acerque a cero. Esto puede ser la distensión, la dilatación de un segmento del intestino o del aparato digestivo por el alimento, por el contenido, la descarga de acetilcolina por el parasimpático, eso puede producir despolarización. Mientras que la inhibición se produce cuando hay hiperpolarización, o sea, cuando el potencial de transmembrana, que es de menos 50 milivoltios, menos 56, baja a menos 70. Esto lo puede producir la noradrenalina del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Estamos? Entonces, estos son los potenciales del músculo liso. El potencial de reposo en condiciones normales tiene un valor medio de menos 56 milivoltios, pero son muchos los factores que lo pueden modificar. Cuando el potencial se hace menos negativo, este fenómeno se llama despolarización y la membrana muscular se excita con mayor facilidad. Cuando se hace más negativo, esto se llama hiperpolarización y la membrana se hace menos excitable. Bueno, ¿qué lo puede despolarizar? La distensión del músculo, la estimulación con acetilcolina liberada desde las terminaciones de los nervios parasimpáticos y la estimulación de algunas hormonas gastrointestinales específicas, que en un ratito vamos a ver. ¿Qué puede hiperpolarizar al músculo? Los factores que aumentan la negatividad del potencial y que por lo tanto lo hiperpolarizan y reducen la excitabilidad son el efecto de la noradrenalina o la adrenalina, por ejemplo la adrenalina circulante, descargada por la médula suprarrenal, o la estimulación de los nervios simpáticos, que segregan principalmente noradrenalina a ese nivel. Eso hiperpolariza la fibra. Bueno, el aparato gastrointestinal tiene un ritmo eléctrico básico. Se da en ayunas, por ondas lentas, que se originan espontáneamente en unas células que llaman células intersticiales de Cajal, que empiezan a aparecer, están entre ambos plexos de Meiner y Haberberg, y comienzan a aparecer en el estómago. Se cree que actúan como marcapasos eléctricos para las fibras musculares lisas. Estas células intersticiales forman una red, se encuentran mezcladas con las capas de músculo liso y con cuyas células establecen contactos parecidos a una sinapsis. Su intensidad varía entre 5 y 15 milivoltios y su frecuencia oscila en las distintas partes del aparato digestivo entre 3 y 12 por minuto. Más o menos son 3 ondas por minuto en el cuerpo del estómago, 12 en el duodeno, 8 a 9 en el ileón.
Si alcanzan el umbral y generan en ayunas potenciales en espigas, esto puede generar lo que se llama el complejo migratorio motor. Este está en ayunas y se relaciona con el ritmo eléctrico básico. Es un conjunto de contracciones rítmicas que está determinado por los potenciales en espiga. Cada vez que los valores máximos de las ondas lentas se elevan temporalmente por encima de menos 40 milivoltios, que es el umbral, aparecen potenciales en espiga, 3 a 5 por cada onda lenta. Cuanto más asciende el potencial de la onda lenta por encima de ese valor, mayor va a ser la frecuencia de los potenciales en espiga, que oscila entre 1 y 10 espigas. Los potenciales en espiga del músculo gastrointestinal duran 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas, y cada espiga se llega a prolongar 10 a 20 milisegundos. Pero mirá, 10 a 20 milisegundos contra 10.000 milisegundos de la onda lenta. Entonces te caben muchas espigas en cada onda lenta. Igualmente, por lo general, no más de 10. Lo habitual es 3 a 5, pero oscilan entre 1 y 10. Bueno, entonces en ayunas tenemos un ritmo eléctrico básico, determinado por las ondas lentas, y un complejo migratorio motor determinado por las espigas. ¿Para qué sirve? Mantiene la excitabilidad del aparato gastrointestinal en ayunas. El complejo migratorio motor va limpiando el intestino en ayunas, pero todo esto es reemplazado cuando comes. Se reemplaza por dos patrones al comer, que son las ondas lentas, las ondas propulsivas, el peristaltismo, y las contracciones de mezcla, como las segmentaciones del intestino delgado. O sea que en ayunas tenemos el complejo migratorio motor, cuando ingerís es reemplazado por el peristaltismo, los movimientos de mezcla. Bases iónicas de los potenciales. Las ondas lentas no propician la entrada de iones calcio en las fibras musculares lisas, solamente causan la entrada de iones sodio, por bombas de sodio. Por tanto, las ondas lentas no suelen producir por sí solas contracción muscular. Sin embargo, durante los potenciales en espiga, generados en el máximo de las ondas lentas, penetran grandes cantidades de iones calcio en las fibras y generan la mayor parte de las contracciones. Este calcio ingresa por canales lentos de calcio-sodio. Mecanismo de contracción. Bueno, se genera un potencial en espiga. Ingresa calcio por canales lentos de calcio-sodio. Aumenta la concentración de calcio en el LIC del miocito, se abren canales de calcio del REL y también sale calcio desde el REL, aumentando aún más la concentración de calcio. El calcio se une a una proteína denominada calmodulina, formando un complejo que es el complejo CACAL, calcio-calmodulina. Este complejo estimula la enzima quinasa de cadenas ligeras de miosina, fosforilan las cadenas ligeras de miosina gastando un ATP, se une la actina con la miosina y se produce la contracción. Como ven, nada que ver el mecanismo de contracción del músculo liso con el que vimos en la UP9 de crecimiento y desarrollo para el músculo osteoesquelético. Esto nada que ver. Acá necesito una proteína que es la calmodulina, en el músculo osteoesquelético no. Bueno, ¿cómo sería esto entonces? Vos tenés. El calcio entra del líquido extracelular por apertura de canales lentos de calcio-sodio. También sale del REL, por los canales que se llaman canales de rianodina que están en el REL. Aumenta la concentración de calcio en el citosol, y se une a la calmodulina. ¿Sí? La calmodulina está unida a fosfato, pierde el fosfato, se une al calcio, y así se forma el complejo CACAL, calcio-calmodulina. Este es capaz de tomar a la quinasa de cadena ligera de miosina que está inactiva y activarla. Esta quinasa de cadena ligera de miosina fosforila la cadena ligera de miosina con ATP, y cuando la cadena ligera de miosina está fosforilada, se une a la actina y esto desencadena la contracción. Este es el mecanismo del músculo liso. Bueno, además las contracciones rítmicas o fásicas, contracción, relajación, el músculo liso se puede mantener tónicamente contraído, cosa que no puede hacer el esquelético, porque gasta mucho más ATP que el liso. El gasto energético del liso es 300 veces menor que el esquelético. Entonces el liso se puede mantener contraído, lo que se llama contracción tónica. Una parte del músculo del aparato gastrointestinal produce contracciones tónicas, además de, o en lugar de, contracciones rítmicas. La contracción tónica es continua, no se asocia al ritmo eléctrico básico de las ondas lentas, y a menudo persiste varios minutos, incluso varias horas. Por ejemplo, el esófago tiene un tono en ayunas. No participa del complejo migratorio motor. Ese arranca en el estómago y sigue en el intestino. El esófago tiene una contracción más bien tónica. La intensidad suele aumentar o disminuir, pero la contracción se mantiene. Y esta contracción tónica obedece en ocasiones a potenciales en espiga repetidos y continuos, de forma que cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el grado de contracción. Bueno, vamos a ver cómo se regula la motilidad. Puede ser
La regulación puede ser nerviosa, extrínseca o intrínseca. La extrínseca está dada por el sistema nervioso autónomo, parasimpático o simpático, y la intrínseca por el entérico, los plexos de Meynert y de Auerbach. También puede ser humoral, por hormonas que andan circulando por la sangre, o más importante, por las hormonas sintetizadas por las células del sistema APUD. Vamos a la regulación intrínseca, el sistema nervioso entérico. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico es unos 100 millones, casi igual al de toda la médula espinal, y este sistema sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. Con excepción del sistema nervioso central, el aparato digestivo es el lugar donde más cuerpos neuronales hay en todo el cuerpo. Este sistema nervioso entérico está formado en esencia por dos plexos. Un plexo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular, llamado plexo mioentérico de Auerbach, y un plexo más interno, llamado plexo submucoso de Meynert, que ocupa la submucosa. También hay conexiones entre ambos plexos. Bueno, lo habíamos visto en histología ya, cuando analizamos la estructura del tubo digestivo. Bueno, supongamos que acá tengo la submucosa, las neuronas que encuentro acá corresponden al plexo submucoso de Meynert. Suponete que acá tengo la capa muscular, acá daría la capa circular y acá la longitudinal, entre ambas capas el plexo mioentérico. Fíjense que hay conexiones entre ambos plexos. El plexo de Meynert tiene neuronas que reciben estímulos que inervan a las células para estimular la secreción, a las células epiteliales, para estimular la secreción, pero también reciben estímulos de la luz, actuando como quimioreceptores, como osmoreceptores o como mecanoreceptores. De estas células surgen conexiones de las de Meynert con las de Auerbach, pero también puede haber conexiones con ganglios prevertebrales, con la médula espinal, con el tronco encefálico, y están inervadas a su vez por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. O sea que está integrado al sistema nervioso en general. Pero ojo, a ver, experimentos demostraron que si yo, por ejemplo, o cuando veo determinadas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Hirschsprung, donde hay una destrucción de los plexos de Meynert y de Auerbach, bueno, no importa, lo que te quiero decir es, yo al intestino te lo puedo denervar y el aparato digestivo puede seguir contrayéndose, gracias a los plexos de Meynert y Auerbach, con independencia de la inervación parasimpática y simpática. Ahora, yo mantengo la inervación parasimpática y simpática y destruyo los plexos y se anula la contractilidad del intestino, se dificulta, es más, se dilata. El esófago se dilata formando el megaesófago, el colon también, megacolon. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas-Massa también, cuyo vector es la vinchuca, en el norte argentino, en el centro, en Santiago del Estero, una enfermedad endémica, que puede producir destrucción de estos plexos. Bueno, funciones de los plexos. El plexo de Meynert recibe señales sensitivas de la luz digestiva, emite aferencias al plexo de Auerbach, al sistema nervioso periférico, o sea, a los ganglios, por ejemplo, prevertebrales, y al central, al tronco encefálico o a la médula espinal. Controla la secreción y el flujo local. El plexo de Auerbach aumenta la contracción tónica, tono de la pared intestinal, aumenta la intensidad también de las contracciones rítmicas, causa un ligero aumento de la frecuencia de contracciones, aumenta la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino, lo que incrementa la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas. También puede causar relajación de esfínteres, como el esfínter esofágico inferior, el píloro, el de la válvula ileocecal. Los plexos tienen tres tipos de neuronas en cuanto básicas, en cuanto a los transmisores, a las funciones, perdón. Las no adrenérgicas, no colinérgicas excitadoras, como su nombre lo indica, no generan ni adrenalina ni acetilcolina. Son no adrenérgicas, no colinérgicas. Estas excitadoras liberan neurotransmisores que causan contracción en ayunas, el tono. Las colinérgicas, como su nombre lo indica, segregan acetilcolina. Causan contracciones, pero durante la ingesta, por ejemplo, para garantizar el peristaltismo. Y las no adrenérgicas, no colinérgicas, inhibitorias, segregan neurotransmisores como el péptido intestinal vasoactivo, que causan relajación de los esfínteres durante la ingesta. Estas son las tres neuronas básicas de los plexos. ¿Qué neurotransmisores se identificaron? Un montón. Acetilcolina y noradrenalina, como en el parasimpático y en el simpático. Pero además, ATP, serotonina, dopamina, colecistoquinina, que también la segregan las células del sistema PUD, sustancia P, que también está en las transmisiones de la vía del dolor, recuerden esto, el péptido intestinal vasoactivo, lo que acabamos de mencionar, la somatostatina, que
también, que lo vimos con la secreción del estómago, la pueden fabricar las células D, que son células APUD, pero también las liberan las neuronas de los plexos. La leucoencefalina y la metencefalina, que son endorfinas o péptidos opioides endógenos. La bombecina. Bueno, o sea que muchos neurotransmisores fueron identificados en los plexos de Meinel y de Habermas. Bien, vamos a la regulación nerviosa extrínseca del sistema nervioso autónomo. Tenemos el parasimpático y el simpático. El parasimpático estimula las contracciones peristálticas y relaja los esfínteres, favoreciendo el tránsito gastrointestinal. El simpático hace lo contrario. Inhibe las contracciones peristálticas y contrae los esfínteres, dificultando el tránsito gastrointestinal. A diferencia de lo que vimos con la salivación, que bueno, en cuanto al flujo sí eran antagónicos, pero en cuanto a la formación de la saliva y sus componentes eran como sinérgicos, acá son antagónicos. El parasimpático favorece el tránsito y el simpático lo impide. Bueno, con respecto al parasimpático, la neurona preganglionar está en el sistema nervioso central y la ganglionar o postganglionar en los plexos de Meinel y Habermas. Las terminaciones postganglionares liberan acetilcolina y se dividen en dos. Tengo un sistema parasimpático craneal y un sistema parasimpático sacro. El craneal, la neurona preganglionar, está en el núcleo cardiogastroneumoentérico del décimo par, del nemogástrico. Las fibras preganglionares son conducidas por el décimo par, por el nemogástrico, y proporciona una amplia inervación a esófago, estómago, páncreas, y en grado menor a intestino, alcanzando hasta la primera mitad del intestino grueso, el colon derecho. El sistema parasimpático sacro se origina en los segmentos sacros S2, S3 y S4 de la médula espinal, viaja por nervios pélvicos hasta la mitad distal del intestino grueso, hasta el colon izquierdo, y llega hasta el ano. El simpático, en cambio, se origina en la médula espinal, pero entre los segmentos T5 y L2, de la quinta vértebra torácica a la segunda lumbar. Después de abandonar la médula, casi todas las fibras preganglionares para el intestino penetran en cadenas simpáticas laterovertebrales, las atraviesan para llegar a ganglios simpáticos, como el celíaco o los ganglios mesentéricos superior e inferior, en los que se encuentra la mayoría de los cuerpos de las neuronas simpáticas postganglionares. De estas emergen las fibras postganglionares para formar nervios simpáticos postganglionares que se dirigen a todas las zonas del tubo digestivo. El simpático inerva casi todas las regiones del tubo digestivo sin mostrar preferencia por las porciones más cercanas a la cavidad bucal y al ano, como hace el parasimpático. Y las terminaciones nerviosas liberan sobre todo noradrenalina, son adrenérgicas. Bueno, entonces la inervación eferente, acá tiene un esquema del 3Rs, vos tenés, si esta es el sistema nervioso central, acá en el medio, tenemos que de la parte craneal, el sistema parasimpático surge de la parte craneal y de la parte sacra. Este es el sistema craneal, las neuronas emergen del tronco encefálico, fundamentalmente del núcleo cardiogastroneumoentérico del nemogástrico, van por el nemogástrico e inervan esófago, estómago, intestino delgado y hasta la mitad derecha, digamos, del intestino grueso. En cambio, la mitad izquierda, el colon izquierdo, el descendente, y el recto y el ano, están inervados por nervios pélvicos que emergen de neuronas parasimpáticas que se encuentran en S2, S3 y S4. Con respecto al simpático, surge de T5 a L2, la médula toracolumbar, las fibras pasan por la cadena laterovertebral del simpático, generalmente sin hacer sinapsis, porque terminan haciendo sinapsis en el ganglio celíaco, o en el mesentérico superior, o en el mesentérico inferior, acá falta una flechita que los conecte, y de ahí van a inervar a todo el aparato digestivo. Bueno, ¿qué onda con la aferente? Porque esa era la eferente. También yo necesito estímulos provenientes del sistema digestivo. En el tubo digestivo se originan muchas fibras nerviosas sensitivas aferentes, algunas de ellas tienen sus cuerpos celulares en el sistema nervioso entérico y otras en los ganglios de la raíz dorsal de la médula. Estos nervios sensitivos pueden estimularse por irritación de la mucosa intestinal, distensión del intestino o la presencia de sustancias químicas específicas. Las señales transmitidas por estas fibras causan excitación o a veces inhibición de los movimientos y de la secreción intestinal. ¿Quién las transporta? Pueden transportar a los nervios somáticos como los pudendos, por ejemplo para el reflejo de la defecación, o por el vago, el nemogástrico, que el vago en realidad, que nosotros lo vemos con fibras que estimulan el estómago, etc., el 80% de las fibras del vago son aferentes, y muchas veces se desencadenan reflejos que se llaman vagovagales, porque la aferencia la transporta el vago y la eferencia también. Bueno, precisamente estos reflejos digestivos
Por esta disposición atómica del sistema nervioso entérico y sus conexiones con los sistemas simpático y parasimpático, hay 3 tipos de reflejos gastrointestinales esenciales para el control gastrointestinal. Los de asa corta se integran dentro del sistema nervioso entérico, en la pared intestinal. Los de asa media van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo, y los de asa larga van del intestino a la médula espinal, o al tronco, para volver después al tubo digestivo. Entonces, volvemos con este esquema del plexo que antes le mostré. Un reflejo de asa corta sería así. Yo recibo estímulos por el plexo de Meynert, por neurona del plexo de Meynert de la luz. Y después esta neurona estimula a otra de Meynert para que estimule la secreción, o a una de Averbach para que estimule la contracción. Pero se mantiene todo dentro de los plexos. Uno de asa media, el estímulo va hacia el tronco encefálico. Va hacia los ganglios prevertebrales. En los ganglios prevertebrales del simpático está la neurona que vuelve al aparato gastrointestinal y desencadena tal o cual reflejo. Y uno de asa larga va hasta la médula espinal, o al tronco encefálico, donde se encuentran neuronas parasimpáticas, y de ahí vuelve al aparato gastrointestinal, como el reflejo de defecación o el del vómito. Entonces, por ejemplo, los reflejos de asa corta se integran por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. La rama aferente corresponde a terminaciones de las neuronas del plexo de Meynert, mientras que la rama eferente corresponde a terminaciones de neuronas del plexo de Meynert o del de Averbach. Estos reflejos incluyen los que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de inhibición local. Los de asa media transmiten señales en el tubo digestivo que recorren largas distancias, como las que procedentes del estómago inducen la evacuación del colon, el reflejo gastrocólico. Las del colon y del intestino delgado, que inhiben la motilidad y secreción gástrica, retardan el vaciamiento gástrico, como los reflejos enterogástricos. Y los reflejos originados en el colon, que inhiben el vaciamiento del ilion al colon, que se llama cólico ileal. Hay muchos reflejos gastrointestinales, estos son probablemente los 3 más importantes: gastrocólico, enterogástrico y cólico ileal, y son de asa media, integrados en neuronas prevertebrales. Bueno, y los de asa larga consisten especialmente en reflejos originados en el estómago y en el duodeno, que se dirigen al tronco encefálico y regresan al estómago a través de los vagos, los nervios vagos, o sea, reflejos vagovagales, para controlar la actividad motora y secretora. Por ejemplo, el reflejo del vómito. Reflejos dolorosos, que provocan una inhibición general de la totalidad del aparato digestivo, y los reflejos que viajan desde el colon y el recto hasta la médula espinal, generalmente a los segmentos sacros, y vuelven para producir las potentes contracciones del colon, del recto y los músculos abdominales necesarias para la evacuación de las heces, o sea, los reflejos de defecación. Bueno, me falta la regulación humoral. Además de las hormonas circulantes segregadas por glándulas endócrinas, otras hormonas son segregadas por células gastroenteroendocrinas pertenecientes al sistema APUD, que pueden regular tanto las funciones secretorias como la motilidad del aparato digestivo. Detengámonos un poquito. Al sistema APUD lo vimos en la UP6 de crecimiento y desarrollo como una parte del sistema endocrino. Nosotros dijimos que el sistema endocrino estaba formado por glándulas endócrinas, por sectores endócrinos en órganos que no eran endócrinos, como las gónadas, como el hígado, etc. Y había un sistema disperso por todo el organismo que tenía células secretoras en el estómago, en el pulmón, etc., en el aparato digestivo, en el pulmón, etc., que se llama sistema APUD. APUD es una sigla en inglés, quiere decir Amine Precursor Uptake Decarboxylation, traducido al castellano quiere decir captador y decarboxilador de precursores de aminas, porque captan el precursor de amina, lo decarboxilan, le sacan un grupo carboxilo, y lo que me queda es la amina completa, que la liberan como hormona. ¿Y qué hormona puede ser? Un montón. La gastrina, la colecitoquinina, la secretina, la motilina, el péptido inhibidor gástrico, que también se llama péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y muchas más. Estas son las 5 por ahí que mencionan los libros de fisiología como que controlan la motilidad, pero hay otras. Las células del sistema APUD se dividen en abiertas y cerradas. Las abiertas llegan hasta la luz, tienen una forma triangular, y las cerradas son más circulares y no llegan hasta la luz. Se las suele llamar también células de gránulos basales, porque los gránulos, a diferencia de las células de Paneth, de las células caliciformes, de las células superficiales y criptales del estómago, de las principales, de las parietales, que tienen gránulos apicales, estas tienen gránulos basales, que son endócrinas. Y también se las llama cromoargentafines, o cromafines, o argentafines, o cromoargirófilas, o cromófilas, o argirófilas, porque tienen afinidad por sales de cromo o sales de plata. ¿Estamos? Derivan de la cresta neural, y entre las células del sistema APUD tenemos
las células de las neumoendócrinas del pulmón, las gastroenteroendócrinas del estómago, las enteroendócrinas del intestino, la célula C de la paratiroides. Hay muchas células endócrinas que pertenecen, células APUD, o células que pertenecen al sistema APUD y que son cromafilas. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas 5 hormonas. La gastrina es un péptido de 14 y 134 aminoácidos. En realidad, el precursor se puede escindir en múltiples péptidos, muchos de los cuales tienen la misma función. Los 3 más importantes son estos, de 14 y 134 aminoácidos, que son segregados por las células G del antro gástrico en respuesta a los estímulos asociados a la ingestión de alimentos. Como son la distensión del estómago, los productos proteicos, y también un péptido que es el péptido liberador de gastrina, secretado por los nervios de la mucosa gástrica durante la estimulación vagal. Eso lo vimos cuando vimos secreción gástrica. Las acciones fundamentales de la gastrina consisten en la estimulación de la secreción del ácido gástrico y la estimulación del crecimiento de la mucosa. Tiene poco efecto sobre la motilidad. En cambio, la colecistoquinina, que también se llama pancreosimina, nuevamente un péptido de 33 o de 39 aminoácidos, secretado por las células I de la mucosa del duodeno y del yeyuno, en respuesta en este caso a la presencia de productos de degradación de grasas. Así como la gastrina era por aminoácidos fundamentalmente, por grasas, como ácidos grasos y monoglicéridos. Entre sus efectos figuran: estimula la motilidad de la vesícula biliar para que expulse la bilis al duodeno, donde inhibe al esfínter de Oddi. Esto también lo vimos. Inhibe en forma moderada la contracción gástrica, retarda el vaciamiento gástrico, o sea, al tiempo que estimula el vaciamiento de la vesícula biliar, retrasa el del estómago para permitir la neutralización del quimo, la digestión de las grasas. También inhibe el apetito, para evitar que se ingiera demasiado alimento en las comidas, le estimula las fibras nerviosas aferentes sensoriales del vago. Esto lo vimos en regulación de la ingesta, en la clase número 2 de fisiología. Y también estimula la secreción pancreática rica en enzimas, por eso lo llamamos también pancreosimina. La secretina es la primera hormona gastrointestinal que se descubrió. Se trata de un péptido de 27 aminoácidos que procede de las células S de la mucosa del duodeno y se libera como respuesta al jugo gástrico ácido que alcanza el duodeno. Tiene un leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo, pero estimula la secreción pancreática y hepática de bicarbonato para facilitar la neutralización de ácido en el intestino delgado. La motilina se secreta en el estómago y en la primera parte del duodeno durante el ayuno. Su única función conocida es el aumento de la motilidad gastrointestinal. Se libera en forma cíclica. Estimula las ondas de la motilidad gastrointestinal llamadas complejos mioeléctricos interdigestivos, el ritmo eléctrico básico y el complejo migratorio motor, que recorren el estómago y el intestino delgado cada 90 minutos en los periodos de ayuno. Cuando comes, se interrumpe. ¿Por qué? Porque cuando comes, se inhibe la secreción de motilina, a través de mecanismos que aún no están muy bien conocidos. Entonces, este ritmo eléctrico básico y este complejo migratorio motor es reemplazado por el peristaltismo. El péptido inhibidor gástrico se secreta en la mucosa de la parte alta del intestino delgado como respuesta a los ácidos grasos y a los aminoácidos, y en menor medida a los hidratos de carbono. Tiene un efecto reductor leve de la actividad motora del estómago, por lo que retrasa el vaciamiento gástrico hacia el duodeno cuando la parte alta del intestino está ya repleta de productos alimenticios. Y también en los niveles sanguíneos inferiores, incluso a los necesarios para inhibir la motilidad gástrica, este péptido se llama péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa porque estimula la secreción de insulina. Bueno, otras hormonas son el BIP, que antes lo habíamos mencionado, que es un poderoso relajante del músculo liso intestinal y vascular, el enteroglucagón, que retarda el vaciamiento gástrico, la oxintomodulina, que deriva del mismo precursor del cual se origina el enteroglucagón y también retarda el vaciamiento gástrico, la amilina, que habíamos visto que la segregaban las células beta del páncreas, al igual que la insulina, pero también la segregan células APUD del intestino, que retarda el vaciamiento gástrico, etc. Bueno, para terminar y enganchar con la próxima, hay 2 tipos de movimientos básicos. El tubo digestivo tiene 2 tipos de movimientos cuando no en el ayuno, sino durante la ingesta, que son los movimientos propulsivos, que producen desplazamiento de los alimentos a lo largo de a una velocidad adecuada para su digestión y absorción, y los movimientos de mezcla, que mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado. El peristaltismo es el movimiento propulsivo básico, por excelencia, del aparato digestivo. Consiste en la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal, que a continuación se propaga a lo largo del tubo digestivo en forma unidireccional. El estímulo habitual es la distensión. Así, cuando una gran cantidad de alimentos se concentra en algún sector, en algún punto,
la distensión de las paredes estimula el sistema nervioso entérico para que contraiga la pared gastrointestinal situada 2 o 3 centímetros por encima de esa zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicia el movimiento peristal. Otros estímulos que lo pueden desencadenar son la irritación química o física del revestimiento epitelial del intestino y el parasimpático. Entonces, ¿cómo sería el peristaltismo? Bueno, mirá, acá se produjo una distensión o vino un estímulo parasimpático y se produce la contracción. Se contrae acá y se dilata en la parte distal. Entonces el bolo o el movimiento va hacia la parte distal. A tiempo cero. 5 segundos después, esta onda se desplazó para acá, o sea, como que esta onda se corrió para acá. Esta parte se relajó, pero esta parte se contrajo. Entonces el bolo que estaba acá se desplazó para acá, en forma unidireccional. Y esto es muy importante. Hay algo que se llama la ley del intestino. En teoría, el peristaltismo podría dirigirse en cualquier sentido desde el punto estimulado, pero el de la dirección oral hacia la boca suele apagarse enseguida, mientras que el peristaltismo en la dirección anal continúa hasta distancias considerables. Si bien no se sabe muy bien la causa exacta de esta transmisión unidireccional del peristaltismo, es probable que se deba sobre todo a la polarización del propio plexo mioentérico en dirección anal, como que van aumentando las fibras, las neuronas. Así, el anillo contráctil responsable suele comenzar en la zona proximal de un segmento distendido y al mismo tiempo la parte distal se relaja, a veces a lo largo de varios centímetros, en la llamada relajación receptiva, lo que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano y no hacia la boca. A esto se lo llama reflejo mioentérico o reflejo peristáltico, porque es esencial para este reflejo la integridad del plexo mioentérico. Si se destruye, por ejemplo, lo que decíamos antes, el Chaga, etc., desaparece esto y puede ir para cualquier lado la materia fecal, el contenido de la materia fecal, o el contenido gástrico, el contenido esofágico. La suma de este reflejo y el movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como la ley del intestino. Bueno, después finalmente tengo los movimientos de mezcla. Estos se producen por contracciones sostenidas, tónicas, de 2 segmentos anulares, entre los cuales queda un segmento del intestino atrapado, en el cual se mezclan las secreciones digestivas con el contenido luminal, favoreciendo los procesos de digestión y absorción. Ejemplo de estos movimientos son las segmentaciones del intestino delgado. Esto sería así. Vos tenés, suponete, bien así se contrae, no como el peristaltismo que se contrae, después se tiene que relajar para que se contraiga este, después se relaja para que se contraiga este, entonces la materia fecal va hacia el ano. No. Acá se contrae este al mismo tiempo que este, entonces queda como una ristra de chorizos. ¿Estamos? Donde este segmento quedó aislado de este y de este, y las secreciones quedaron atrapadas acá junto con los alimentos, ponele, para que se produzca la digestión y absorción. Pueden estar espaciados regularmente, pueden ser aislados, pueden ser espaciados irregularmente, o débiles y espaciados regularmente. Esos son los movimientos de mezcla. Bueno, queridos, con respecto a la bibliografía, esto se puede ver de cualquiera de los libros de fisiología. Yo usé primariamente el Guyton, pero agregué algunas cosas del 3 Guerres, y del Behan Taylor, y agregué un par de cosas del Blanco, de química. Sobre todo en la parte del sistema PUD, el número de aminoácidos de cada hormona, le agregué esas otras hormonas, como la oxintomodulina, etc., está en el Blanco de química. Bien, pero cualquier libro de fisiología le sirve para ver motilidad gastrointestinal. Esta es toda la parte general, para que no sea muy larga como me salió la de secreciones, la voy a partir en 2. En la próxima clase les voy a explicar de la boca al ano los distintos procesos. En la boca vamos a hablar de masticación en primera fase de deglución, faringe segunda fase de deglución, esófago, tercera fase de deglución o peristaltismo esofágico, estómago, relajación receptiva, movimiento de mezcla y vaciamiento, intestino delgado, peristaltismo y movimiento y segmentaciones, intestino grueso, peristaltismo, movimiento de masa y abstracciones. Y finalmente vamos a hablar del reflejo de la defecación. ¿Vamos? Esto es todo motilidad. Esto que vimos hoy es la parte general de motilidad. Fisiología del músculo liso y regulación de la motilidad. Nos vemos en la próxima clase, queridos polluelos, y cuídense.